Funciona, Ale, funciona. Listo. Dale. Buenas tardes a todos y a todas. Otra vez más acá en las disertaciones del Instituto de Gestión Pública del Colegio de Abogados de Rosario. Hoy vamos a contar con la presencia de un amigo, Alejandro Esteves, que es docente de la UBA y fue ex director del INAP. Y nos va a comentar un poco de esto de la videoconferencia como herramienta de gestión administrativa y sus incidencias. Un tema muy novedoso. Así que, Ale, con todo gusto, cuando vos quieras, nuevamente un placer tenerte acá con nosotros y un placer escucharte en estos temas de Bueno, innovación. gracias Gonzalo, qué gusto estar acá con ustedes, gracias al Colegio de Abogados de Rosario, gracias al Instituto de Gestión Pública por invitarme, y aparte una alegría porque me encontré con viejos amigos y nuevos amigos por conocer acá, así que es un gusto estar, sinceramente. Bueno, largamos, como dicen en televisión, el tiempo es tirano, y esto no es televisión, así que no reconocemos tiranías, pero vamos a respetar los tiempos. Así que hoy vamos a hablar de la videoconferencia como herramienta de gestión administrativa. ¿De dónde sale esto? Esto es una investigación que yo hice de tipo empírica, utilizando entrevistas en profundidad, respecto de qué había provocado la pandemia. A mí me preocupó muchísimo la experiencia de la pandemia, yo la tuve que vivir en el INAP. O sea, tuvimos que gestionar con Elisa Lemos y otro equipo el tema de cómo hacíamos para dar capacitación a los empleados públicos nacionales en medio de la pandemia. Y tengo la alegría de haber batido récords históricos de capacitación, porque nos volcamos todos al modo virtual, 100% virtual. Teníamos un escenario complicado, una pandemia, todo el mundo encerrado en sus casas, pero también toda la gente quería trabajar, producir, o sea, había un espíritu de sigamos funcionando de alguna forma, ¿no? Y eso, a partir de ahí yo me dediqué a estudiar el efecto que habían tenido estas tecnologías a raíz de la pandemia. O sea, primero hice un estudio sobre teletrabajo, ya lo publiqué en la Universidad Nacional de La Plata, que ahí veíamos que el teletrabajo ya pasó todas las pruebas que se le pueden pedir. Prueba de uso, duración en el tiempo. Es decir, el teletrabajo es una alternativa de trabajo válida, 100%, y eso está probado en la pandemia y lo pueden ver en un estudio que yo hice al respecto. O sea, decir que el teletrabajo se puede hoy olvidar y lo podemos dejar de lado, es un verso, con B corta, es un verso. ¿Por qué? Porque realmente en las administraciones públicas se demostró que hay un montón de tareas que se pueden hacer en formato teletrabajo. Y también en las empresas privadas. Por ejemplo, hoy en la administración pública francesa hay trabajo para una buena parte de los agentes públicos, cerca de un 60%, que tienen un formato de teletrabajo 2 días en las oficinas, 3 días en modo remoto. Aquí en la Argentina es como que hubo una vuelta a la presencialidad y como que en general no quieren volver al teletrabajo, sinceramente. Hay actores gremiales, sobre todo, que no quieren volver al formato teletrabajo, que después podemos hablar por qué, y de alguna forma les quiero decir que, pero el teletrabajo ya pasó esa prueba. Bueno, hoy no vamos a hablar del teletrabajo, hoy vamos a hablar de la videoconferencia, y lo que hice es el mismo método, o sea, estudié entrevistas con un cuestionario semiestructurado con 25 agentes públicos de toda la Administración Pública Federal, representativo de toda la Administración Pública Federal, y de estas entrevistas en profundidad fui armando comunes denominadores, buscaba ver qué me decían, qué opinaba la gente, qué sentía inclusive. Así que ahí vamos. ¿Están dispuestos? Largamos, vamos. Entonces, las administraciones públicas estructuran su trabajo en base a rutinas. Estas rutinas no permanecen inalterables, estas rutinas cambian, porque hay cambio normativo, hay normas que dejan de usarse, hay nuevas rutinas, hay tecnologías, ¿no? Pero lo que es interesante para estudiar el cambio de rutinas es cuando tenés un factor externo, como la pandemia, que te obliga sí o sí a alterarlas. Es decir, la rutina va muy bonito hasta que aparece un obstáculo de índole mayor, que dicen, esta rutina no va más porque hay una tecnología que la va suplantando, o tenés una pandemia y tenés que inventar parte del trabajo público que venías haciendo. Bueno, durante la pandemia del COVID, las administraciones públicas tuvieron que adaptarse de una forma no planificada. Esto es una característica común con el teletrabajo.
Es decir, la administración pública federal y las administraciones públicas provinciales fueron al teletrabajo de una forma no planificada. Decía, vamos con lo que tenemos porque no podemos, nos vamos a contagiar, etcétera, etcétera. Lo más cómico es que todo el mundo creía que a lo sumo iba a durar un mes y medio, te decían, un mes y medio, 2. Fueron 18 meses aproximadamente, lo que legalmente el Estado federal estuvo en, digamos, en modo de aislamiento o en modo. Y se calcula que el 60% de la administración pública federal estuvo en este formato. El resto de la administración pública federal era gente que, por supuesto, estaba en el área de seguridad, control de fronteras, migraciones, los que se llamaban esencialistas. Eran personas que ni con pandemia pueden dejar de cumplir con la presencialidad. Entonces, de alguna forma, y en las provincias, por supuesto, toda la gente que tuviera que ver con el sistema de salud, policías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablé un poquitito, el teletrabajo fue producto de esta adaptación. Pero el teletrabajo no hubiera sido posible si no había ciertas tecnologías previas que ya estaban, pero que no le dábamos tanta bolilla, que jugaron un rol destacado. Es decir, pensar el teletrabajo sin tener la videoconferencia como una tecnología a mano, que se usó un montón y ahora lo vamos a ver, o sin tener en cuenta que había trámites digitales que se utilizaron un montón y más de lo que se creía, ¿no? Y el WhatsApp y el email, etcétera, etcétera. Es decir, el teletrabajo no se dio solo, había un paquete tecnológico que estaba ahí al lado que permitió a las administraciones públicas funcionar de una forma imperfecta, pero de alguna forma también adaptándose al problema. Bueno, ¿vamos hasta ahí? Y acá viene la pregunta que yo me hago, ¿quién posibilitó a quién? ¿No? Muy pocas adaptaciones de las administraciones públicas al trabajo remoto, es lo que les dije anteriormente. Si no teníamos estas tecnologías previas, la teleconferencia, el trámite digital, firma digital, etcétera, etcétera, este tema de, digamos, el teletrabajo y la teleconferencia hubiera sido imposible. Para realizar teletrabajo había que cumplir dos condiciones. Primero, una distancia física. Luego, la utilización de tecnologías de la información. Bueno, y acá está el periodo que la Administración Pública Federal estuvo cerrada al presencialismo, que fue del 20 de marzo del 2020 al 1 de septiembre de 2021. Son aproximadamente 17, 18 meses, si ustedes sacan la cuenta. Bueno, ahí se calcula, ahí tienen lo que yo les dije, 60, 67% es el número exacto de agentes que estuvieron en formato de teletrabajo. Con lo cual, un fenómeno que funcionó 18 meses, abarcando al 67% comprobado de la Administración Pública Federal, uno no puede decir que es un fenómeno que vaya a quedar desapercibido. Pero vamos ahora entonces a la videoconferencia como tecnología. Yo creía, antes de esto, yo creía que era un fenómeno que lo habían inventado en lugares como Corea, ¿no? Corea del Sur, sobre todo, ¿no? La biotecnología y gente que tuviera que ver con los smartphones. Y bueno, entonces, no, miren de dónde vino, les voy a contar. La videoconferencia o videollamada es la comunicación simultánea bidireccional de audio y video a través de Internet, que permite mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí. Asimismo, pueden ofrecerse facilidades telemáticas de otro tipo, como el intercambio de gráficos, imágenes fijas, transmisión desde un computador o ordenador, y yo le agregaría también videos. Yo en teleconferencia he visto gente que me proyectaba pequeños videos para hablar de ciertos problemas. O ustedes lo vieron, los docentes también proyectan videos, etcétera, etcétera, y hay hasta sistemas de encuestas interactivas, que lo vi también durante la pandemia. Es decir, vos estabas viendo el video y podías, la teleconferencia, y hacías una pequeña encuesta y veías cómo la gente respondía en pantalla. Entonces, pero miren de dónde viene el origen. Su origen se rastrea en Alemania de 1936, donde el correo alemán experimentó con un sistema de televisión y audio para intercomunicarse de una forma experimental, con un objetivo comercial. Bueno, es decir, el correo alemán se dio cuenta que la comunicación que tenía, ya sea por telegrama o por teléfono, si le agregaba una imagen le iba a traer más ganancias, que la gente se pudiera ver. Esa idea alemana de 1936 es la que ustedes están teniendo hoy frente a así. ¿Me van siguiendo? Bueno, ¿qué pasa? Por la Segunda Guerra Mundial, esta idea se estanca, y luego, aparentemente, yo no sé si los norteamericanos toman esta idea cuando invadieron Alemania a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y se llevan la idea para Estados Unidos.
La empresa AT&T o AT&T de Estados Unidos, en 1959 empieza a seguir probando esta tecnología. Ustedes la tienen en pantalla. Presten atención a esto. Luego, en los años 70 y 80, se continúa experimentando con la videoconferencia, especialmente en manos de las compañías telefónicas. Es decir, evidentemente lo hacían por un fin científico, no, un fin de lucro. Se daban cuenta que explotar la videoconferencia y la teleconferencia iba a traer mucho dinero y que el futuro iba a pasar por ahí. Bueno, en los 90, con la aparición de Internet, la videoconferencia empezó a tomar más volumen, ¿no? A través de estos sistemas de usuario como Skype o Messenger. Hacia el año 2000, la videoconferencia creció en seguridad al comenzar a experimentar los sistemas encriptados. Es decir, siempre había un miedo clásico: ¿quién me está escuchando, no? Si se meten en mi conexión, ¿no? Un poco de eso, bueno, ese miedo, las compañías de software lo van cortando con los sistemas encriptados, que era una forma de darle cierta seguridad al que habla de que lo están escuchando las personas que quieren. Que a veces no están así, inclusive hoy en día. Estuvimos hablando de esto con Gonzalo. Pero sigamos. Entonces, hacia el año 2010, con la difusión masiva del smartphone, la videoconferencia siguió creciendo. Y también, de alguna forma, las redes sociales es como que siguen amplificando el fenómeno. Es decir, poco a poco uno veía que en Facebook también me daban la oportunidad de utilizar una videollamada, WhatsApp lo mismo. Es decir, la videollamada se va nutriendo, metiendo, va creciendo con las redes, Internet, en la expansión de las comunicaciones. Y en la pandemia del COVID-19, ¿qué pasó? La videoconferencia se consolidó como una herramienta comunicacional indispensable. ¿Por qué? Había que realizar trabajo remoto en las oficinas y en buena parte del mundo de la educación. Si bien nosotros vamos a hablar del mundo de la administración pública, en el mundo de la educación, sobre todo en posgrados, educación a distancia, hay una revolución que se desató desde la pandemia que no la pudieron parar. Por ejemplo, la mayoría de las universidades públicas y privadas viraron hacia formato virtual en sus maestrías, es decir, y en algunas materias también. Es decir, muchísimas universidades vieron que la videoconferencia ya era una forma de dar clases que estaba comprobado, que había funcionado y que no iban a volver atrás. Es decir, hoy en día no tenés universidad en la Argentina que no haya avanzado sobre materias completamente virtuales, carreras completamente virtuales, posgrados completamente virtuales, conferencias. Es decir, hay muchas universidades que hoy en día te dicen: no, las conferencias tienen que ser por videoconferencia. Y les cuento. Acá, vos sí. sabés, Ale, que acá en la Facultad de Derecho se están aprobando ahora las especializaciones de forma virtual. Las diplomaturas que dependen exclusivamente de lo que es la aprobación del rectorado, sí. prácticamente del rectorado de acá de Rosario, prácticamente ya todas son virtuales, las diplomaturas. Y te voy Ahora, contando. las especializaciones recién se aprobaron una o dos, pero 100% virtual. Sí, es que hay cosas que no van a poder volver atrás, ¿no? Lo estoy viendo en varios posgrados que empiezan con unas ínfulas: vamos a la presencialidad plena, y a la segunda clase le quedan 3 alumnos. Entonces te escriben un mail: vamos al modo virtual, ¿no? Es como que hay un tema que uno va viendo, es muy difícil volver atrás. En el mundo educativo, concretamente, es muy difícil volver atrás ya del formato virtual en ciertas materias, Y en la administración pública también. Hay algunas rispideces que yo les voy a comentar luego. Vamos a avanzar, hasta ahora se va entendiendo. Y acá hay una fuente, algunos me la discuten, dice: Wikipedia es un poco serio. Wikipedia, pongámoslo entre paréntesis, da que el fenómeno de la teleconferencia creció en un año un 1100%. Yo salí a buscar otras cifras, hay cifras de compañías telefónicas, hablan de un incremento no tanto como el de Wikipedia, pero sí dicen por lo menos un 500%. Así que entre datos, entre gallos y medias noches, podemos decir que entre un 500 y un 1000% fue en un año lo que creció el uso de la teleconferencia. ¿Es descabellado esta cifra? No. Si ustedes hacen un poquito de memoria, van a ver que estábamos obligados todos a trabajar con eso, y todo de un golpe. O sea, no sabíamos, ¿se acuerdan? Yo sinceramente no conocía. Vos me decías Zoom, y yo decía: ¿qué es Zoom?
Y en 2 días de utilizar ya sabía lo que era Zoom, Google Meet, es decir, era impresionante cómo la gente se adaptó de una forma súbita, porque no quedaba otra, a esta modalidad. Y lo que también hizo que se adaptaran más a esta modalidad es el smartphone. O sea, el smartphone significó también que la gente que no tenía computadora hablaba de su smartphone o de su celular, es decir, una revolución al respecto. Pero también fíjese lo que les mostré, esta revolución tecnológica no estaba sola. Había cosas, había un contexto que obligaba, herramientas que facilitaban. Es decir, los grandes números no es cuestión de un capricho de alguien. Entonces, ahí vamos. Bueno, acá les describo cómo fue el estudio. Es un estudio de caso de tipo cualitativo. Entrevistamos a 25 informantes representativos de la Administración Pública Nacional. El tiempo del trabajo de campo fue del 5 de mayo al 7 de noviembre de 2021. Fíjense, es como que el 1 de septiembre es cuando se retorna a la virtualidad, a la presencialidad plena, en teoría, en la Administración Pública Federal. Yo el trabajo lo termino el 7 de noviembre. O sea, tuve la suerte de terminar el trabajo de campo prácticamente un mes después de que había retornado ya la gente. Entonces era el momento bárbaro porque era gente que todavía estaba, digamos, con una pata en la situación de aislamiento, una pata en la situación de presencialidad. Lo agarré justito, por suerte. Bueno, ¿y cómo lo hice? Le apliqué un cuestionario semiestructurado de 10 preguntas. Es un cuestionario semiestructurado para aquellos que no son de ciencias sociales. Es un cuestionario con 5, 7 preguntas, y dentro de esa pregunta el entrevistado puede responder con libertad. No es como la encuesta que te dice, ¿usted qué opina de tal cosa? A, B o C. En el cuestionario semiestructurado vos estarás una pregunta, ¿cómo vivió la pandemia? Y dejás que el entrevistado hable y utilice sus palabras. Esa es la técnica del cuestionario semiestructurado. Bueno, esa es la técnica que apliqué. La técnica, para aquellos que son sociales, es la técnica de informante clave. Es decir, seleccioné 25 informantes clave. Ahora, ¿cómo seleccioné a los informantes clave? Acá viene una frase. Los seleccioné en base al conocimiento que tenían de la videoconferencia. Es decir, generalmente hay gente que me dice, ¿entrevistaste a todos ministros? No. El que sabe, sabe, y el que no es jefe, le decía yo. Entonces, no me interesaba entrevistar jefes, me interesaba entrevistar gente que tuviera opinión, o sea, el conocedor profundo, al vaqueano. Yo buscaba a los vaqueanos de esto, no al dueño de las vacas. Oh, suena setentista esto, lo que dije ahí, pero no importa. Entonces, vamos, yo buscaba al que sabía describirme el fenómeno, al que digamos, me lo explicaba bien, lo comprendía, que lo había vivido, lo había sufrido, que lo había hecho funcionar. A eso busqué y me respondieron muy bien. Bueno, entonces, básicamente yo no les voy a leer cada una de estas cosas, les voy a decir, yo en un momento dije, bueno, hagamos un punto de partida. Entonces le preguntaba a la gente, describime la reunión tradicional, digamos que había antes de la pandemia. Y les voy a leer una sola. Los que contamos con experiencia en la administración pública, sabemos que las reuniones pueden ser de todo tipo, productivas, improductivas, estructuradas, caóticas, con objetivos claros, difusas, pero sinceramente no imaginaba que la pandemia y la tecnología iban a aportar cambios sobre la reunión. Acá quiero hacer dos mensajitos nomás. La reunión, desde un punto de vista, ya estaba institucionalizada. ¿Institución qué es? Institución es algo que el ser humano inventó para solucionar algún problema. Por ejemplo, cuando uno saludaba a otro y le daba la mano, eso es una institución. Si los dos sabían que darse la mano era saludarse, significa que hay una institución establecida. La reunión ya estaba institucionalizada, por supuesto. Decía, bueno, vamos a una reunión, ya entendías lo que era, etcétera, etcétera. A partir de la pandemia, con este tema de la telereunión, empezó a haber cambios sobre la vieja idea de reunión. Y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Listo. Bueno, vamos entonces, ¿cómo describir? Entonces, ya primero para que vean la reunión de trabajo. ¿Cómo describiría la reunión luego de haber utilizado la teleconferencia? Ahora le preguntamos, listo, tus reuniones, a partir de haber estado aislado y haber utilizado teleconferencias, ¿cómo son ahora que experimentaste la teleconferencia?
Y acá me dice un informante, el informante número 8, por ejemplo, si comparo con la reunión tradicional, las teleconferencias son más concretas, más rápidas, pero inicialmente siempre teníamos alguna inseguridad porque alguien podía quedarse sin conexión. Si ustedes recuerdan, había un chiste que parecíamos reuniones de espiritistas. ¿Estás ahí, fulano? ¿Estás ahí? No, no está. ¿Se acuerdan que éramos todos, parecíamos evocando espíritus? Bueno, fíjense, pero aparece el tema que la teleconferencia entonces es más concreta, más rápida, y con el correr del tiempo fuimos perdiendo esa inseguridad porque aprendíamos a conectarnos. Me acuerdo con los Zoom gratuitos, se nos cortaba los 40 minutos, entonces todo el mundo trataba de redondear todo en 40 minutos. Bueno, y luego nuestro informante número 1 nos dice, en los primeros momentos de la pandemia podemos decir que hubo una mitad de los usuarios que veía la teleconferencia como una novedad y que creía que iba a ser algo pasajero. Había otra mitad de la gente que creía que la teleconferencia había llegado para quedarse. Esta es la verdad. Con el correr del tiempo, la pregunta de la durabilidad de la tecnología de la teleconferencia había quedado olvidada. Prácticamente se había naturalizado por una cuestión de ejercicio cotidiano. Acá el informante 1 te está diciendo prácticamente todo. Tuviste que utilizar teleconferencia durante 18 meses, se naturalizó. O sea, ya esa tecnología se naturalizó y vos no podés decir que ahora la desconocés, habría que volver atrás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y otra pregunta, para otra respuesta, el informante número 9 me decía, la teleconferencia es más productiva, focalizada y mejora la puntualidad. ¿No? Otro me decía, en general son productivas y centradas en el tema, hay poco espacio para la emergencia de conflictos, son más directas, se va más al grano, hay algo interesante, se respeta el horario, ha disminuido la impuntualidad, las interrupciones son menos probables. Y acá les voy a leer otra opinión. Las reuniones por teleconferencia me parecen que son más rápidas y expeditivas. Se gana en agilidad y atención sobre el hablante. Se pierde cierta espontaneidad por el rezago entre el que habla y escucha, pero en general diría que son tan necesarias como antes. Entonces, de alguna forma, le fui trazando, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es el común denominador? La gente dice, sí, la verdad, la telereunión o la teleconferencia es realmente más expeditiva, es puntual y tiene un montón de ventajas. Acá les voy a hacer otro comentario. Cuesta muchísimo habitualizar a la gente a algo que no funciona. Cuando una tecnología soluciona algún problema, la gente rápidamente la adopta. Cuando una tecnología no te soluciona nada, nunca la vas a adoptar. ¿Entienden dónde estamos? Entonces la teleconferencia cumplió, si se quiere, la primera premisa, que es soluciono un problema concreto. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué extraña de la reunión presencial? Porque siempre están los que te aparece y dice, sí, pero en la reunión, y ahora les voy a leer lo que dice el informante 25. Yo, de las reuniones, lo que más extraño es el minuto después de finalizar. Allí con algunos colegas intercambiamos opiniones, pareceres, paradojas, perplejidades y algunos recuerdos que nos permitían construir una imagen más precisa de lo que había ocurrido en la reunión. Por decirlo de alguna forma, la reunión no solo se construye con el contenido de la misma, sino con los comentarios, consultas o diálogos que le agregamos a posteriori con otros participantes. Pienso que en muchas reuniones, si mejoraban en algo, era por esos momentos que le seguían. A mí me impresionó mucho esta reunión, esta opinión. Le pregunté después, le repregunté. Dice, porque uno de las reuniones se lleva una primera impresión. En el minuto previo preguntás, che, ¿vos entendiste lo mismo que yo, que tendríamos que hacer esto? Es decir, mucha gente utilizaba la post-reunión esencial como una forma de intercambiar pareceres, cómo lo viste, el tono de voz. Es decir, que esto es justamente lo que la conferencia no te permite. Y hay uno que me dice, qué extraño la reunión presencial, las horas compartidas, las ideas que aparecen y se dibujan en un papel que otro completa. O sea, de alguna forma está hablando de lo mismo, ¿no? De ese intercambio informal que te permite redondear la idea, ver hasta dónde entendiste, qué es lo que haría falta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá básicamente
están los que extrañan el espacio físico, los compañeros, y está el materialista que te dice, ¿usted qué extraña? El café extraño, ¿no? El típico materialista, dice café con media luna, mejor te hubiera dicho. Pero, supongamos que extraña nada más que el café. Bueno, y ahora, ¿qué mejoró respecto de la reunión presencial? Era la otra pregunta, ¿no? Mejoró centrarse en el tema, la puntualidad, el respeto en la administración del tiempo y en el uso de la palabra. Son más expeditivas y se sintetizan mucho más que antes, ya que no se tratan temas extras al temario de la convocatoria y también hay menos distracciones. Todos marcan más o menos lo mismo, o sea, como ustedes sabían, a tal hora empieza, tenías que estar. Entonces, de alguna forma, también estabas en tu casa encerrado, con lo cual el llegar puntual a la computadora no podía ser, no podía haber algún evento que lo impidiera. Pero de alguna forma les quiero decir, la gente ponderaba esto. Y si ustedes recuerdan, en las primeras telereuniones generalmente había un temario claramente armado, es decir, como que había cierta focalización, ¿no? Y sabían que tal vez el tiempo se les cortaba, entonces había un uso muy intensivo de la tecnología, muy racional, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos avanzando. Acá viene el otro tema que es interesante marcar, especialmente para gente como Hilary, que es el tema de la productividad individual. Hay gente que te dice, acá está la paradoja de todo el estudio que yo estoy haciendo, es el siguiente. La gente te dice en general, no hubo una opinión predominante respecto de si mejoró su productividad individual. Porque generalmente la gente cree que es productiva, después me di cuenta, todos creemos ser productivos. Entonces la gente te va a decir, no, a mí no me mejoró nada, simplemente me pude comunicar más, y a la larga vas a ver que, si bien dice que su vida personal no la cambió tanto la videoconferencia, sí cambió la productividad organizacional. ¿Me van siguiendo? Ahí le dije una cosa bastante profunda, que es el tema de, nadie dice yo soy ineficiente por naturaleza. Lo cual, cuando le preguntó, ¿se incrementó tu productividad personal así tecnocráticamente? ¿No? Decís, no, yo siempre fui productivo. Entonces, esa pregunta, ahora le encontré la respuesta. Me siguen, van a ver que dice, en cierta medida sí, me decía una, tengo más tiempo en la pantalla y escribiendo. Hay otra persona que me contestó, a mí la videoconferencia me permite no perder tiempo en el tener que ir al trabajo, ¿no? Me permite preparar mejor los informes que voy a tener que exponer, es decir, y eso también es productividad. Esos mejoramientos del informe, esa mejor utilización de ciertos tiempos que perdías viajando, es productividad también. Bueno, sigamos. Entonces, la productividad se los expliqué. Vamos ahora, ¿es que la telereunión aumentó la productividad de su organización? Entonces, uno piensa que no aumentó. En general, la gente no hubo una opinión clara que me dijera, la teleconferencia me permitió crecer en productividad. Pero sí, la pregunta fue positiva cuando le preguntaba respecto de la organización. Dice, miren lo que dice el 25. Yo creo que permitió aumentar la productividad organizacional. Por varios motivos. Primero, por ahorro de costos, tiempos y traslados. Porque las reuniones están más focalizadas y por lo tanto eso genera mayor eficiencia. Porque la gente es más puntual que con las reuniones presenciales y porque podemos poner juntos a todos los que interactúan en un tema concreto, aunque estén en la otra punta del país. Se gana una mayor coordinación y eso es ganar productividad. En general es lo que recogimos, pero le voy a leer otra opinión. No creo que haya habido un incremento sensible de la productividad. Las organizaciones pasan a ser más productivas cuando hay un cambio tecnológico profundo y cambian por completo sus procedimientos. Atención, Sergio, acá. Aquí hubo un de trabajo y videoconferencias, le baja el voltaje, ¿no? Los procesos de trabajo en su gran mayoría siguieron iguales y los que requerían presencialidad se vieron dramáticamente recortados. No creo que haya habido más productividad. Si hubo algún incremento, fue en alguna parte de la organización y no todo en conjunto. Esta es una de las opiniones negativas. En general, las opiniones son positivas como la del 25. Bueno, ahora viene, como siempre, todo cambio tecnológico beneficia a alguien y perjudica a alguien. Bueno, ¿a qué sectores de su organización benefició o perjudicó la teleconferencia? Atención acá también. Es el mismo público beneficiado y el mismo público perjudicado que el teletrabajo.
Es decir, generalmente la respuesta que me daban en el teletrabajo, ¿a quién beneficia el teletrabajo? Decían a la gente que está más tecnificada, a la gente que está en áreas de planificación, a la gente que no tiene que atender al público, a la gente que en general es joven y está habituada a la tecnología. ¿Me siguen? Es decir, a todo ese público que no requiere que la tarea sea presencial al 100%. Y con la videoconferencia es exactamente la misma respuesta que me dieron. A los que no tienen que interactuar con el público permanentemente, es decir, los presencialistas lo llaman a ellos, ¿no? El grupo, el imaginario público es los presencialistas, le dicen a aquellos que tienen que estar frente a un mostrador, trabajando con gente frente a ellos, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, en ese sentido no hay una gran novedad, pero para demostrar cómo la tecnología, en sus distintos matices, beneficia y perjudica más o menos al mismo público. ¿Fui claro hasta ahí? ¿Se entendió? Bueno, hay un tema que quiero dejar un párrafo acá, era que lo veía en el teletrabajo y lo quiero decir. Generalmente me impresionó mucho la actitud de las mujeres respecto al teletrabajo y la teleconferencia. Porque la mujer, si bien en la situación de encierro o de aislamiento permanente que estuvimos, estuvo con los chicos generalmente en la casa. Entonces su tarea de funcionaria o su tarea de empleada pública estaba dificultada por el hecho, en un momento todos precisaban la máquina, ustedes saben que en la pandemia no la pasó bien, y la gente, no todo el mundo la pasó bien, ¿no? Bueno, ahí vamos. Entonces, pero las mujeres tuvieron una óptica muy interesante respecto del teletrabajo y de la teleconferencia también. Decía, de haber sido un poquito más normal mi situación cotidiana, es decir, hijos en la escuela, yo hubiera podido teletrabajar mejor, hubiera podido videoconferenciar mejor, ¿no? Con lo cual es una herramienta que tiene mucho potencial cuando volvamos al trabajo presencial. Mientras que el hombre lo veía desde el punto de vista de la comodidad. Sí, me sirvió, vino bárbaro. Pudimos seguir. O sea, el hombre tenía una cuestión más utilitaria respecto a la teleconferencia, y la mujer tenía una visión más estratégica, para decirlo a grandes rasgos, que es un tema interesante. Bueno, sigamos avanzando. ¿Cree que la teleconferencia puede reemplazar a la reunión presencial? Dije, bueno, ¿cree que la teleconferencia puede reemplazar a las reuniones presenciales? ¿No? Entonces, la gente me decía, se viene una modalidad mixta. Ojo que todavía no habíamos vuelto o estamos por volver. La misma gente te decía, acá se viene algo mixto, porque la tecnología de la videoconferencia ha demostrado su utilidad y no debe ser abandonada, ¿no? Bueno, y hubo un grupo minoritario, los nostálgicos de un pasado, de la máquina Olivetti y de las carretas, que decía que realmente no tiene sentido mantener la videoconferencia. Y luego, el informante 9, otro ejemplo más, me decía, me parece que deben convivir la videoconferencia con la reunión presidencial. Es una herramienta emergente que se usaba muy poco y que ha demostrado tener sus beneficios. Creo que después de esta experiencia del trabajo remoto en contexto de pandemia, nada volverá a ser igual que antes y me parece que tampoco debería volver a serlo, ¿no? Entonces, bueno, acá habrá una opinión negativa, ¿no? Del mantenimiento. Digo que con la vuelta a la normalidad plena carece de sentido la reunión virtual. Las reuniones presenciales tienen un valor muy grande, la videoconferencia fue un paliativo para seguir trabajando de alguna forma, ¿no? Fíjense el informante 22, el loco, en la quiniela es el loco, bueno, se va a producir un decantamiento natural. La reunión presencial por peso propio se va a utilizar para reuniones de gran importancia, mientras que para reuniones más comunicativas u operativas se va a utilizar la videoconferencia. Pero de todas formas, pienso que la reunión presencial es insustituible. Entonces, acá entramos en las conclusiones. En relación a la teleconferencia y su institucionalización, tengo que hacer una breve aclaración que es institucionalización. Institucionalización es un proceso social por el cual algo que es novedoso se va transformando en algo habitual. Entonces, generalmente va de la mano de los problemas. O sea, uno institucionaliza cosas que te sirven para solucionar algún problema. Generalmente el ser humano tiene grandes problemas para institucionalizar cosas que no tienen utilidad. Si ustedes se acuerdan de la reforma educativa de la década del 90, que fue espantosa, costó muchísimo y prácticamente nunca fue institucionalizada.
En cambio, si recuerdan, la tarjeta SUBE para viajar en colectivo, ¿no? Se institucionalizó rápidamente porque la gente decía, ¿esto sirve para viajar? Está interesante. Por supuesto que pasamos momentos desopilantes, gente que decía, y si me trago la tarjeta, y si se traga tarjeta es un problema, señores, como tragar una tarjeta de crédito. Entonces, ¿y no tendrá radiaciones la tarjeta? Bueno, poco a poco la tarjeta SUBE fue demostrando su utilidad, poco a poco se la fue institucionalizando. Lo mismo que está pasando hoy en día con la banca electrónica. Ustedes saben, la gente que se empieza a acostumbrar con el telebanking, ¿no? Todas estas herramientas, no la convences, venga al banco un poquito y a esperar un buen tiempo en una cola, insultar a algún cajero de carne y hueso. Uno ya dice, no, déjame, con el teléfono lo manejo. Lo mismo que pasa en la administración pública con el trámite digital, etcétera, etcétera. Es impresionante la cantidad de trámites digitales que están a disposición del público y la gente los está utilizando más allá de lo que uno cree. Y también están las figuras del lazarillo tecnológico, ¿no? ¿Cuántas veces hay gente grande que no sabe la tecnología, pero recurre a algún nieto, a algún vecino más joven? ¿Me ayudás a tramitar esto en la página que no sé cómo hacerlo? Es decir, de alguna forma, ahí tiene un mecanismo de adaptación. Entonces, para seguir con esto, la cuestión de la productividad individual estaba discutida, mientras que los informantes clave reconocen que hubo un aumento de productividad en la organización pública. Hay otro comentario que les quiero decir, es las organizaciones públicas tienen una curva de aprendizaje. Una organización pública aprende una tecnología, entonces generalmente va a ver que va para abajo la cantidad de cosas que producen. Ahora, cuando la organización pública empieza a entender esa tecnología, crece la productividad. O sea, es como que hace una U, ¿no? Va para abajo un poco y después, ¡pum!, va para arriba, ¿no? La organización pública tiene esa curva de aprendizaje. O sea, cuando empieza a tomar la tecnología, va todo para abajo, va todo para atrás. Una vez que la domestica, la incorpora, arranca que da miedo. Eso lo ven, se ve sobre todo en el mundo educativo, es lo que estamos hablando. Primero les costó un montón adaptarse a la teleconferencia. Una vez que empezaron a ver cómo era y que habían probado que funcionaba, cuesta mucho retroceder, ¿no? Decir, bueno, vamos más con la teleconferencia. Van a ver cómo la mayor parte de las maestrías, estudios posgrado y una buena cantidad de la materia van en formato virtual, por más que la universidad no lo quiera, ¿no? Es como que la gente lo reclama y ya lo probaron. ¿Qué más quería decirles? Bueno, a mi criterio. Nosotros, Dale, te, dale. te corto un minuto, dale. Aunque vos no lo creas, Santa Fe, la característica que tiene es que pasamos la pandemia y no nos digitalizamos las administraciones. Estamos, sí se hizo el Poder Judicial. Ahí va. El Poder Judicial, si bien no generó un expediente electrónico, sí lo que hizo fue dar algunas herramientas para digitalizar, que en realidad lo que yo digo es que hizo todo por medio del PDF, porque el expediente Sí, sigue estando vigente. O sea, nada más que vos ahora lo mandás por PDF al juzgado y el juzgado lo imprime, entiendo. en lugar Para. de ir presencialmente. Pero a nivel provincial no logramos ni siquiera... Gonzalo, es nada más cuestión de tiempo, porque estas tecnologías no se quedan quietas. A la No, larga, tal cual. la misma gente te va empujando, no, no, vamos a digitalizar los expedientes, los puedo ver desde mi casa un domingo y no tengo que venirme hasta el juzgado a primera hora un lunes para leer algo. ¿Me seguís? O sea, poco a poco el mismo proceso de digitalización va requiriendo que se digitalicen todos los procesos. Es implacable eso, ¿eh? Es Sí, sí, a cuestión de nosotros, tiempo. a nosotros nos pasó con las actas de aprobación de las materias de la maestría, ¿viste? Yo di clase en la maestría en gestión pública. Sí. Directamente son online. O sea, pones tu usuario y ahí cargas las notas y es mucho Sí. más Por simple, no tenés ejemplo, ni. puedo contar algo de varios sistemas penitenciarios provinciales. Hace un tiempo di una charla parecida en la Universidad de La Plata, había un congreso, estaba, y tenía, el público, había varios funcionarios del sistemas provinciales penitenciarios, ¿no? Y me decían que los sistemas penitenciarios, la videoconferencia le había solucionado varios problemas, porque no tienen que trasladar al preso al juzgado. Claro. Entonces, primero por una cuestión de seguridad, viste que ahí aprovechan para escaparse, ¿no? Y segundo, porque cada vez que tenían que mover un preso,
era hacer prácticamente un expediente, por qué lo movían, con qué, no, era todo un tema engorroso. La teleconferencia solucionó eso. Entonces vos hoy le preguntás a alguno de estos sistemas penitenciarios provinciales, ¿querés dejar atrás la teleconferencia para que le tomen? No, ni loco. Es decir, fue la prueba del uso, ¿no? Y también en distintas partes de los sistemas judiciales provinciales hay muchos que ya permiten tomar declaración, o brindan declaración o conciliaciones obligatorias a través de la teleconferencia. Entonces esto le da, poco a poco el sistema va A mí llevando a... me pareció muy, muy interesante lo que se hizo en la legislatura nacional con esto de las identificaciones faciales para poder dar el quórum, los votos. Eso fue muy, muy, Sí, un avance muy sí, 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 sí. Por eso te digo, importante, me parece. pero yo les quiero decir que esos manchones de modernidad que aparecieron en los poderes judiciales, esos manchones de esta modernidad digital que aparecen en la universidad, incluso en los sistemas de salud, van a ver que no pasan, o sea, cuesta mucho después borrarlos. Una vez que probaron esa mecánica, empieza a irradiarse al resto. Porque te va a decir, ¿por qué tal área está digitalizada y yo no? O sea, ¿por qué tal, por ejemplo, la primera en tener expediente digital, o sea, la justicia de la provincia de Chubut es avanzadísima. Digo porque tuve que hacer un estudio respecto de eso. Están desde hace prácticamente 10 años, tienen todo digitalizado, tienen todo un sistema completamente digitalizado. Los abogados firman con firma digital desde las casas, y es más, hasta hicieron juicios por teleconferencia directamente. Claro. O sea, con lo cual vas a ver cómo eso se irradia. Eso tarde o temprano se irradia. Porque la herramienta digital, digamos, ya probó su utilidad, y va a seguir avanzando. Ese es el tema. Y aparte, cuando una administración pública ve que hay otra administración pública que tiene esas ventajas, poco a poco vas a ver cómo eso Va contagia. copiando. Claro, claro, es así. Ahora, si vos querés, vamos a meternos con otra cosa. ¿Quiénes resisten la digitalización? Pues siempre ya hablamos maravillas, que la digitalización nos lleva al mundo del futuro, ¿no? Pero tenemos sólidas cadenas con el pasado también, que esto es lo que quiero avisarles, ¿no? Primero, hay gente que tiene miedo al avance tecnológico, ¿no? Si ustedes quieren, es un miedo a veces poco fundado, está más en una intuición de cómo lo tecnológico quita trabajo. No es tan así. Lo tecnológico quita trabajo si vos crees que quita trabajo. Les cuento el caso de un intendente en la provincia de Buenos Aires, de un pueblo que no puedo decir el nombre. El hombre digitalizó todo el sistema de notificación de las tasas, o sea, había logrado mandar las tasas en vez de por correo a todo el mundo por email, había aumentado la tasa de cumplimiento, estaba contentísimo. El tema es que él tenía 6 empleados del municipio que se dedicaban a todo eso, a imprimir las tasas, llevarla, casa porque, etcétera, etcétera. ¿No? Él dice, estos 6 empleados, ¿qué hago? O sea, pensándolo con una mentalidad pragmática, el hombre dijo, los asigno a otra área. Entonces dijo, mira, me hace falta que solamente 2, porque controla el sistema 2 de ustedes, andan. Los otros 4 vengan a otra área. Es decir, la digitalización genera desempleo si vos lo dejás. Si vos reconvertís a la gente. Entonces, por eso esto sirve para romper resistencias, sobre todo laborales, ¿no? Le decís, mira, esto a vos, si te subís este proceso, digitalización, estás subiéndote algo útil. O sea, nadie va a poder prescindir de vos. Ya que quede un poquito prescindible, si venite, metemos en otra área a que sigas para adelante. Entonces, para que vean. Después, ¿qué resistieron? Los gremios. Los gremios resistieron estas tecnologías, pero sobre todo el teletrabajo, porque el gremio decía, aunque parezca mentira, no es por un tema tecnológico. Uno de los gremialistas me dijo, ¿cómo hago paro si no tengo a la gente en el puesto de trabajo? ¿No? Es como que él decía, si hago paro, digo, y sí, si vos haces paro y ninguno toca las máquinas, se nota. Ah, y se quedó dudando el hombre. Me siguen, pero de alguna forma ellos asociaban presencialidad a mi capacidad de mostrarte poder es en lo presencial. Y hay que demostrarle que no. Y después otro miedo que tienen los gremios es que a ellos le hacen falta ese contacto en los corredores con la gente, ¿no? Porque de ahí sacan afiliaciones, o sea, hay un tema, si ustedes quieren, más puntil o del índole, digamos, del truco político, antes que, digamos, que sea un gran factor que perjudica a la gente. Pero hay resistencias gremiales al respecto, sinceramente. Bueno, y después, ¿y qué pasa? Que la otra, el grupo que se resiste es el que dije el primero, gente de mayor edad que cree
que la tecnología los va a privar de los beneficios que antes tenía, etcétera, etcétera. Ahora, cuando ven los beneficios que tiene aplicar la tecnología y la sabe manejar, vas a ver que más de uno dice, no, no, subámonos a este proceso. Bueno, así que ahí de Milán, entonces, para redondear ya, el proceso de la teleconferencia se ha institucionalizado. ¿Eso qué quiere decir? Es algo que se ha quedado entre nosotros, que se transformó en algo habitual, que ya está institucionalizado, ¿no? Entonces es muy difícil volver atrás en procesos que ya demostraron su utilidad. Puede haber un retroceso temporario, pero a saber cómo a la larga volvés sobre ese aspecto. Punto. Esto fue lo que yo quería decirles, lo que investigué, y ahora si quieren pasamos a alguna pregunta, comentario. Bueno, Ale, muchas gracias. La verdad fue muy interesante el tema. Verlo desde otra. Nosotros hemos tenido distintas disertaciones donde se tocó mucho el tema de la digitalización, del teletrabajo, porque es algo que nos atraviesa. A los santafesinos en alguna medida no fue tanto como pasó a nivel país, digamos, o a nivel del gobierno nacional. Sí. Pero se puso mucho en la agenda. Es más, hay un proyecto en la legislatura santafesina para implementar el teletrabajo. El tema es, que es lo que, yo actualmente estoy trabajando en la legislatura y fue un interrogante. Una cosa es plasmar una ley, otra cosa es por medio de qué sistema, ¿no? Porque si todavía no logramos implementar el sistema, por más que salga la mejor ley que sea posible, si no tenemos un sistema no vamos a poder hacer nunca teletrabajo, salvo que lo enviemos no sé de qué forma. Pero nada, esto lo veo productivo porque fue otra visión el tema de las videoconferencias, ¿no? Si bien están relacionados con el teletrabajo, es otro enfoque, por así decirlo, ¿no? Sí, por eso, pero te quiero decir esto, no es que el futuro ya está entre nosotros, esto que te dicen, como que a la larga ese proceso viene. Yo lo vi, por ejemplo, doy clases en la UBA, en dos facultades doy ahí, en la Facultad de Ciencias Económicas y en Sociales. La Facultad de Ciencias Económicas es bastante adicta a la tecnología, o sea, le gusta incorporar cambios, acta digital. La Facultad de Sociales vive en los 70, todo en papel, si tiene sello mejor, ¿no? Bueno, claro. Luego de la pandemia, la Facultad de Sociales incorporó el acta digital, el expediente digital. Es decir, una facultad que estaba atrasada tecnológicamente, durante la pandemia se tuvo que adaptar a funcionar de una forma digitalizada como antes. Por eso, la pandemia aceleró un montón de procesos de modernización que se hubieran dado más lentos en el tiempo. Por eso te quiero decir, a mí no me asusta que vos me digas, mira, la provincia de Santa Fe está trabajando en papel todavía toda la administración. Porque te puedo decir que le queda poco tiempo, ¿no? Porque poco a poco vas a ver cómo se cambia. Poco a poco. Es así. Sí, yo creo que esto es algo que llegó para quedarse. A mí me tocó trabajar en la gestión que implementó el expediente electrónico a nivel nacional y fue un proceso difícil. Medio complejo la implementación, fue medio complejo, pero arrancó. Es como vos decís, una vez que arranca, después te vas acostumbrando y cada vez querés más. O sea, hoy podés hacer apostilla de los títulos, ¿no? Por medios electrónicos. Eso es algo fantástico. Algo sí. Nada. Mirá, acá Elisa dice que le mostramos los dos polos. Gracias, Elisa, por el comentario. Elisa Lemos. O sea, ahí escribió en el chat, gracias. Ahí está. No lo había visto. Sí, están los dos polos, pero bueno, esperemos que podamos ir avanzando en este tema de la digitalización y todo eso, ¿no? Cuidado, esto es como la película de Matrix, viste, que las máquinas toman el control. Estas películas son una pesadilla. Bueno, pero en todo esto estamos marchando al estilo argentino, como sea, está marchando el expediente digital por un montón de lados, está marchando, ¿no? El tema es que estos procesos tecnológicos suelen generar damnificados. O sea, estos procesos tecnológicos dejan gente afuera. Entonces, claro. ¿Qué tiene que hacer el administrador astuto?
encargarse de los exiliados de este tema, ¿no? Es decir, Exactamente. el modernizador, que es modernizador porque es pillo, porque es moderno, y se desentiende del que queda fuera de tecnología, está provocando un fenómeno inestable. En cambio, si vos modernizás y al mismo tiempo te ocupás de los que quedan afuera, vas a ver cómo no es un proceso inestable el que armaste. Pero hay que andar avisando. Gonzalo, es así y no está de más que lo avisemos, que aconsejemos. Tal cual. Pero bueno, Ale, la verdad un placer. Lo mismo digo. Nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente nos volveremos a cruzar el año que viene en alguna otra charla, Un a ver gusto. cómo sigue avanzando este tema. Sí, sí. Así que nada, nuevamente muchas gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Bueno, un gusto. Gracias a todos. Adiós.